not a hand-me-down dog. I keep a second-hand cat. We all live together in a one. Pues, Kaixo, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de el podcast Anomalías Cotidianas de un Gato Jazz. Mi nombre es Inés. ¿Qué tal? Hace mucho que no grabo, así que voy a intentar parecer lo más normal posible hoy, ¿vale? Bueno, en el capítulo de hoy, que va a ser una charla un poco distendida, más que un podcast específico sobre algo, quería dedicarlo a un tema que me parece importante y pues de alguna forma que me puede servir para sacar unas conclusiones acerca de un tema en el que he estado pensando bastante estos últimos meses. Y de alguna forma también quiero que sea un poco una reflexión y una serie de consejos acerca del hecho de cómo leer más, que yo creo que es un tema que de diferentes maneras se puede extrapolar a los dos polos de la lectura, ¿no? Por un lado a la gente que lee mucho y por el otro lado a la gente que lleva mucho tiempo sin leer y que tal vez se sienta un poco perdida en torno al tema este de la lectura, ¿no? Así que ese es un poco el tema que vamos a tratar hoy. Ya os digo, desde lo más distendido posible, desde el chill más absoluto. Así que, pues, antes de empezar el capítulo, como siempre, os recomiendo que busquéis un sitio cómodo. Y bueno, como estamos en mayo, más bien yo diría que sacaréis la cabeza por la ventana y en base a eso decidáis qué tipo de bebida tomáis, ¿vale? Así que, bienvenidos al capítulo de hoy y vamos a empezar. From an old green mason jar, but I got a brand new girlfriend. She's my... Vale, así que como os comentaba al principio acerca de este capítulo, quiero dividir el capítulo en dos partes, por así decirlo, porque como podéis ver, el capítulo se titula ¿Cómo leer más libros? Pero esto no es un vídeo de YouTube, sino que es un podcast, entonces me limitase sencillamente a daros consejos, pues realmente no tendría mucho sentido que estuviese haciendo este podcast. Podría hacer un vídeo de YouTube o un TikTok y zanjaríamos este tema y tendréis vuestros consejos y estaría bien, pero no es el caso. Entonces, bueno, esa parte de consejos la voy a dejar al final y nos vamos a centrar un poco en esta primera parte en algunos temas que me interesa comentar o reflexionar acerca de todo lo que quiere referirse al hecho de leer más. Porque esto tiene como muchas aristas y muchas formas de pensarlo, entonces yo creo que habría que abordar una serie de debates, una serie de reflexiones que enfocan en diferentes aspectos de la lectura. O sea, al hecho de leer más que una cosa anterior que puede ser X. Depende de cada persona, leer más puede ser muchas cosas, ¿no? Así que, para empezar, quería, como siempre hago en todos los podcasts, desde que empecé, quería empezar centrándonos en la metáfora que uso siempre para todos los podcasts, que es el tema de compararlo con la lectura. Y me explico por qué voy a usar esta metáfora. En realidad se puede aplicar a cualquier actividad que no sea una actividad fundamental en nuestra vida, ¿no? Y que creo que es muy importante y que se puede aplicar esta reflexión a cualquier actividad en general, ¿no? Una de las cuestiones por las que yo creo que fracasa más el hecho de proponernos ciertas actividades, ya sean hobbies o sean, no sé, pues eso, hacer deporte o una serie de cosas, serie de cuestiones en nuestra vida, tiene bastante que ver con el hecho de que no encontramos
o no tenemos en cuenta qué motivación nos enfoca hacia hacer esa cosa en concreto, ¿no? Y es una cosa que se dice mucho, sobre todo en vídeos de consejos y cosas así relacionadas con la productividad, ¿no? Pero creo que esto es un tema muy importante, más allá del rollo este de la productividad, no tanto por un sentido de productividad per se, sino por el hecho de realmente pensar durante un rato por qué hacemos ciertas cosas que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión con la motivación es que al final no deja de ser una idea que puede ser formulada como una frase o como una idea general, que es la que al final nos plantea ante situaciones que nos parecen más o menos complejas relacionadas con esa rutina que nos vamos a meter en la vida, porque estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y no quiero poner el ejemplo de la lectura ahora porque no es el tema ahora mismo, pero sí que quiero poner el ejemplo que tengo yo con los idiomas, que es como un ejemplo que tengo muy cercano ahora mismo, ¿no? Y es la idea de que, vale, por ejemplo, yo estoy en un momento en el que quiero reforzar aprender francés, que es un idioma que yo aprendí en el instituto, pero que, bueno, pues por circunstancias en ese momento pues no le dedicaba mucho tiempo o no encontraba una forma de que me gustara, hasta que pues de forma más o menos natural pues empecé a encontrar grupos de música, empecé a encontrar películas, autores franceses, y me di cuenta pues que sin quererlo yo muchas veces mi propia vida se enfocaba hacia esos autores, ¿no? O hacia esa gente que hacía cosas en francés. Entonces, de aquí a unos años atrás fue cuando empecé a pensar que debería dedicarle más tiempo, no debería dedicarle, sino que quería dedicarle más tiempo a hacer cosas en francés. Claro, yo llevaba mucho tiempo sin pues eso, escuchando música sí, pero sin leer nada en francés, sin dedicarle un tiempo como activo al francés. Entonces, claro, la primera vez que me compré una novela en francés que ya había leído para intentar hacer esta cosa de probar a leer algo que ya he leído en otro idioma, pues me entró el susto, porque dije, no puedo leer nada, o sea, no entiendo nada de lo que pone aquí, ¿no? Y me frustré bastante, porque me di cuenta de que lo que yo pensaba que sabía de francés, que me había servido antes para defenderme del idioma, o sea, para defenderme con el idioma en ciertas circunstancias, de repente pues no se reflejaba en ciertas competencias con el idioma que yo pensaba que tenía, por haber estado pues eso, dándolo en clase, yendo a sitios y tal. Entonces, claro, me generó pues mucha frustración el año pasado pues encontrarme con esta situación, ¿no? Y claro, ahí fue cuando me di cuenta de que realmente no puedes empezar a recuperar o a empezar un hábito de una forma tan abrupta, ¿no? O sea, es muy difícil que tú, incluso en mi caso, que por ejemplo he estado dando francés durante años y que tengo más o menos ciertas cosas aprendidas, aunque las tenga un poco, las tenga que recuperar o lo que sea, es muy difícil pensar, pues es que voy a tener que empezar otra vez. Y claro, es una cosa que llevar al presente, pues te das cuenta de que efectivamente, aunque tú tengas unas ideas y aunque tú tengas unos aprendizajes, no quiere decir que no tengas que recuperar esos aprendizajes, ¿no? Entonces, bueno, pues me he encontrado en esta situación en la que antes de las Navidades, o sea, antes de las vacaciones de Semana Santa, pues me hice Duolingo y que ya lo tenía abierto desde hace bastante tiempo, pero no había dedicado tiempo activo todos los días al Duolingo, pues ahora es como que le estoy echando ese tiempo, ¿no? Y a ver, no es que de repente me vaya a solucionar la vida el Duolingo, pero sí que es verdad pues que yo en mi vida cotidiana no le dedicaba antes ni 5 minutos al francés todos los días, y es como que ahora pues sí se lo dedico, y pues no es nada de tiempo que le dedico realmente, pero con el tiempo que yo le dedicaba junto a música que escucho y medios de comunicación que hablan en francés, pues de alguna forma, quieras que no quiero decir que yo vaya a acabar el año con un B2 de francés, pero al menos tengo la sensación de que ahora el tiempo que le dedico al francés de forma consciente es mucho mayor, y que es probable que el año que viene o el dentro de 2 años pueda
coger ese libro que me compré sin sentirme... Igual no entiendo todo, pero igual es posible que sí que se me haga más fácil de leer, ¿no? Entonces lo que quiero contar con esta historia de mi relación con el francés es que es muy importante como fijar esa motivación y adaptarla a tu realidad. Por ejemplo, a mí la motivación que me ata al francés es que es un idioma que yo conozco, que pienso que me es muy útil y que es un idioma que me gusta además. Entonces como que esa motivación que a mí me ata con el idioma no se relaciona con que yo tenga que saberlo para un trabajo, por ejemplo. Entonces, claro, esa cosa que me une al idioma de alguna forma determina también en qué medida yo quiero dedicarle tiempo y de qué forma le quiero dedicar tiempo. También, pues, entender un poco pues cada vida y cada situación, ¿no? Hay gente que le puede dedicar a ciertas cosas más tiempo que otras y eso no quiere decir que sea imposible dedicarle tiempo, porque yo creo que una cosa muy importante que hay que tener en cuenta todo el tiempo con este tema de la motivación es que, por un lado, hay que ser realistas, que es lo que os decía, pues del hecho de saber pues hasta qué punto tú puedes dar, ¿no? Pero por otra parte, también hay que no buscar excusas para no hacer las cosas, ¿no? O sea, yo sé que igual esto suena como muy... pero es verdad, o sea, yo entiendo que hay gente que por la vida que tiene muy poco tiempo para hacer cosas, muy poco tiempo libre porque tiene muchas horas de trabajo y seguramente acaba muy cansada de trabajar y no tiene tiempo para dedicarle a hacer ciertas actividades, ¿no? Que pueden ser desde el deporte hasta la lectura incluso, ¿no? Pero para mí es muy importante que precisamente aceptemos que dentro de que cada uno tiene una vida y que puede ser más o menos difícil, como no hacer una lamentación de eso, ¿no? Sino, vale, pues si yo estoy muy cansado y no tengo tiempo de leer, pues al menos como decir, vale, pues voy a leer 5 minutos cada 3 días, ¿no? Como intentar adaptar ese tipo de cosas al tiempo que tú realmente tengas y no lo hagas desde la productividad, que esto es muy importante. No hacerlo desde la productividad, sino pensar en esos nuevos hábitos y esas cosas que son hobbies, muchas veces, o que son buenas para ti pero que no son obligatorias, pensarlas también desde pensar en ti, ¿sabes? De no presionarte más de lo que necesitas, ¿no? Y es una cosa que pasa en cualquier aspecto. Por eso decía lo de extrapolar la lectura a cualquier tipo de actividad, porque el problema que sucede con estas cosas es que muchas veces pretendemos empezar la casa por el tejado, sobre todo cuando ya conocemos previamente lo que vamos a hacer, ¿no? Me refiero, es mucho más difícil pensar, por ejemplo, si nunca has escalado, es mucho más difícil pensar, pues me voy a subir a una montaña súper alta, súper difícil y voy a hacer esta montaña en un día, ¿no? Pues obviamente no piensas en eso porque no tienes ese conocimiento y tienes miedo, ¿no? Pero claro, cuando tú ya conoces una actividad previamente y ya sabes hasta dónde puedes llegar, resulta muy frustrante pensar que el tiempo que no has dedicado a esa actividad lo que hace es que te oxide, ¿no? Y que te sea muy difícil hacer cosas que ya sabías o que pensabas que sabías, ¿no? Pero es muy importante tener esto en cuenta con todo y con la lectura lo mismo para poder entender sobre todo la importancia de no meterse presión a uno mismo, que esto es muy importante. Es decir, siempre cualquier actividad que se haga desde el ocio o que se haga pues fuera de lo obligatorio o de lo que te da de comer, pues pensarla siempre desde una sensación no tanto de productividad, sino de bienestar propio y de motivación personal, ¿no? Entonces, explicado este tema de mi relación con el idioma y el tema del deporte, que también se puede aplicar, esta cosa que os comento de la motivación, con la lectura pasa exactamente lo mismo. Y esto es muy determinante porque sucede lo siguiente. Y os pongo otro ejemplo personal. Claro, yo antes, cuando tenía 20 años o 19, que fue cuando empecé como a leer bastante con respecto a otros años de mi vida, no tenía una motivación general para leer. Y, o sea, tampoco creo que sea necesario, ¿no? Pero si tienes ese pensamiento de querer leer más,
Claro, cuando no tienes una motivación real, es muy difícil que tu hábito cambie. No sé si me explico. Es decir, que si tú lees simplemente porque te gusta leer, cosa que está muy bien, claro, es muy difícil generar una expectativa de aumentar el tiempo o las formas en las que tú haces esa actividad. Porque tampoco tienes una aspiración a leer o a hacer la actividad de otra manera, ¿no? Entonces, claro, el problema es que cuando tú tienes una aspiración y no has encontrado una motivación previamente, es muy difícil encontrar una forma de ascender en esa motivación. No sé si me explico, estoy como dándole vueltas a... Bueno, en fin, no sé si me entiende, pero bueno. Lo que quiero decir con esto es que yo, hasta que no encontré una motivación concreta, no pude empezar a leer más de lo que ya leía. Entonces, claro, esto a mí personalmente lo que me generó fue un montón de problemas. Porque, claro, cuando tú simplemente te fuerzas a hacer una cosa y hacerla más veces o de una forma más que lo que hacías antes, sin saber por qué estás haciendo eso, ni tu cuerpo ni tu mente lo entienden. Entonces al final lo que te genera muchas veces es una sensación de culpa horrible en la que lo único que haces es obligarte a leer porque sí, y llega un punto en el que tu cuerpo te dice: no puedo más, no sé por qué me estás obligando a hacer una cosa que no tengo muy claro por qué estoy haciendo. Y muchas veces es lo que puede generar, en el caso de la lectura, por ejemplo, los bloqueos lectores, por ejemplo. El hecho de esa frustración constante entre quiero leer más o quiero leer de esta forma y no poder llegar a esos puntos y generar una culpabilidad que al final lo que hace es que muchas veces no quieras leer. Y esto pasa pues con cualquier otra actividad que al final te fuerce demasiado a hacer una cosa que no sabes muy bien por qué estás haciendo, ¿no? Entonces, por eso digo que la motivación es muy importante. Es decir, puede ser, las motivaciones son muy diversas, ¿no? Puede ser desde, yo qué sé, quiero mejorar con el francés, por ejemplo. Entonces encuentras libros fáciles para mejorar tu francés y eso hace que pues te motive a leer más libros en francés. O estoy preparando un trabajo de algo y me tengo que forzar a leer más porque necesito leer muchos libros y pues necesito tener esa disciplina para poder llegar a leer todos esos libros, ¿no? O yo qué sé, estoy trabajando y necesito esos libros porque, yo qué sé, tengo que hacer una presentación o algo así, ¿no? No sé, las motivaciones son diversas y cada una es válida igual que la otra. Es decir, no tenéis que valorar si la motivación que tenéis para leer más es más o menos válida, porque cualquier motivación es lo que hace que a ti te apetezca leer más. No sé si me explico. Que es que no importa. Cualquiera tiene su motivación e incluso una motivación que te lleve a leer 5 libros al mes en lugar de 3 es suficiente. O que te lleve a leer 20 libros al año está bien. El hecho es que a ti te genere como una expectativa y tengas ganas de hacerlo, ¿no? Esa es la cosa que para mí es importante. Entonces, bueno, por un lado, para mí es importante todo este tema de la motivación, porque yo creo que es lo que más frustración genera a mucha gente. Sobre todo, por un lado, lo que os decía, genera frustración a dos niveles muy grandes, que son en gente que lleva mucho tiempo sin leer, porque eso produce el efecto que os explicaba antes de, como yo sé leer, pienso que como ya he leído antes, todo es fácil. Y obviamente no, obviamente pues si llevas mucho tiempo sin hacer algo, te oxidas. Entonces muchas veces genera esa frustración de ser incapaz ni siquiera de leer un libro. Y entonces hay que entender que si tú llevas mucho tiempo sin leer, no puedes ponerte tu motivación tiene que ser, vale, quiero recuperar el hábito de lectura. Ya está, es que no tiene que ser una motivación más grande. Igual lo que necesitas son libros más cortos, libros más fáciles en el sentido de que no sean muy sesudos, que simplemente lo que te generen es más ganas de leer y seguir leyendo libros. No sé. Y pasa lo mismo con la gente que lleva mucho tiempo leyendo, que tiene mucha rutina de lectura y que lo que le pasa es que no consigue leer más libros. Pues ahí también hay que plantearse una motivación. Y pues también es importante pues plantearse por qué no estás llegando a poder leer más de lo que tú piensas, ¿no? Que muchas veces hay muchos motivos distintos, pero fundamentalmente suele ser
no encontrar libros que se adapten a lo que tú necesitas. Muchas veces pues sucede, ¿no? Que tú lees mucho, vale, te gusta mucho leer, pero como que no tienes muy claro qué libros te gustan, entonces es como muy difícil a veces encadenar libros, que es como ya os comenté en otro capítulo, como una de las grandes, uno de los grandes logros de leer realmente. Es el hecho de llegar a un punto en el que tengas tantos libros que sean de tu gusto disponibles, que no tengas una forma de no seguir leyendo. O sea, obviamente, a salvo que estés cansado, pero que no tengas una motivación, o sea, que no tengas excusas para no seguir leyendo, ¿no? Entonces, eso me quiere llevar un poco a otro apartado, por así decirlo, que es las expectativas de lectura, ¿no? Yo creo que aquí tiene mucho que ver una figura, toda la figura de las redes sociales y las nuevas formas de compartir libros, e incluso las recomendaciones de tus amigos, pero bueno, en general, todo lo que compete a compartir libros en general. Esto hace poco estaba viendo un vídeo de un canal que me gusta mucho de YouTube, que es de un chico que es editor de libros y sabe bastante sobre libros. Bueno, su canal se dedica exclusivamente a hablar sobre libros. Entonces él hablaba sobre un problema que él le ve a la aplicación de Goodreads, que es la aplicación esta que os he mencionado varias veces, que básicamente tú en esta aplicación una cosa que puedes hacer es que cada año tú puedes ponerte como un número de libros que quieres leer ese año, como una forma de motivarte para leer X libros en ese año. Y claro, este chico comentaba que ese reto le parecía un poco tramposo por varios motivos que no vienen al caso, y que a él al final lo que le habían generado era cierta frustración, ¿no? Y claro, por una parte yo lo entiendo, porque a mí a un año me ha sucedido también, ¿no? De proponerme leer ciertos libros y no conseguirlo, pero está muy relacionado con el tema que os hablaba antes de la motivación y de qué es lo que realmente nos motiva para leer. Entonces, el tema, yo creo, está muy relacionado con el tema de las expectativas de la lectura. Es decir, no creo que sea justo para nadie ni para ningún lector establecer unas expectativas que no sean realistas con su ritmo de lectura. Y esto lo digo porque yo creo que a veces, como que dentro de esa cultura del libro y de las redes sociales, como que está muy extendida la idea de que tienes que constantemente ser una pose, de que leo mucho y no sé qué. Pero al final, la realidad es que lo que tienes que leer son las cosas que a ti te van bien leer. Y no importa realmente si lees menos libros o más. Es decir, pues si lees más libros y tienes muchos pendientes, mejor para ti, pero no es como una cosa que tengas que aspirar. Nadie, o sea, no estás compitiendo contra nadie. Y sé que esto suena muy obvio, pero es que, no sé, como que es una cosa que necesitaba decir a modo de mantra también para mí. Pero es verdad, o sea, es que, no sé, como que a veces da la sensación de que una vez que has llegado a cierta... Incluso con gente que no lee mucho, también muchas veces se generan esas falsas expectativas de es que tengo que leer tal cosa, no sé qué, o es que tienes que leer clásicos porque si no lees los clásicos no... ¿Me entendéis? O sea, como que de repente se generan un montón de expectativas muchas veces externas hacia el hecho de cómo tienes que vivir tu lectura y cómo te tienes que relacionar con la lectura. Y al final todas esas expectativas lo que hacen muchas veces es frustrar tus propios deseos y tu propia motivación real, que es la que te ha llevado a leer en un primer lugar, ¿no? Entonces yo creo que este tema es muy importante, es decir, que tus expectativas sean realistas y poco a poco ir dentro de lo que tú puedas y dentro de tus capacidades, pues ir aumentando el ritmo. Yo, por ejemplo, hace unos años pensaba que yo no era capaz de leer libros clásicos, y esto puede sonar muy tonto, pero yo lo pensaba a pies juntillas como que era incapaz de leer clásicos, y simplemente lo que he ido consiguiendo es encontrar formas en las que acceder a esos clásicos sin que me sea un quebradero de cabeza. Y te das cuenta de que algunos clásicos, no todos, o que depende de cómo accedas a esos clásicos, son asequibles y que no tienes por qué... No sé, que cada momento tiene su cosa.
Y que aunque tú puedas ser que en este momento no puedas leer 50 libros al año, eso no quiere decir que dentro de 3 años no vais a poder leer 50 libros, ¿me explico? Pero que ante todo tienes que ser honesto contigo mismo, honesta, en el sentido de, joder, pues si llevas sin leer mogollón de años, es posible que ahora mismo tu capacidad lectora no te lleve a poder leer tantos libros como quieres, o mejor dicho, que te frustre, porque al final el problema aquí siempre es la frustración. Es que tú te generas unas expectativas que no puedes cumplir porque tus capacidades no están en su 100% y que al final tú te sientes mal por una cosa que tampoco es que sea tan importante. Es decir, que al final es una cosa que tú haces porque quieres disfrutar. Entonces, bueno, eso es un poco el aspecto con las expectativas. Luego, como ya he comentado antes, y este tema también me parece muy importante, que yo creo sobre todo aplica a la gente a la que esté como más metida en el mundo de los libros, de la edición, de, no sé, que os gusten los libros como ya estéis metidos como en el mundo de la lectura per se, ¿no? Pues aquí lo que sucede es que, claro, al final las redes sociales son una parcela de la realidad, no son un entero total, ¿no? Entonces muchas veces pasa que como que el BookTube y el mundo este de TikTok con los libros o Instagram y tal, claro, te generan un mogollón de problemas porque te das cuenta de que estás rodeado de gente que está leyendo todo el tiempo y que no para de añadirte lecturas y no para de recomendarte cosas y claro, llega un punto en el que tú te estancas porque te das cuenta muchas veces, a mí me ha pasado, de que dedico más tiempo o he dedicado más tiempo a saber qué opina cierta gente sobre ciertos libros que a dedicarme a leer esos libros, ¿no? Y yo creo que este tema hay que tomárselo con bastante, o sea, ir con bastantes pies juntillas en ese sentido, porque al final también es un foco de frustración. Y como ya os he explicado, cualquier foco de frustración es muy problemático a la hora de pues, llevar a cabo lo que sea que queremos hacer, ¿no? Tenemos que intentar siempre adaptarnos a unas expectativas reales y precisamente tomar este tipo de referencias, expectativas externas como algo lo más ajeno a nosotros posible, ¿no? De hecho, como que, claro, ese mundo de los libros, sobre todo de recomendaciones, retos y así, a veces resulta muy frustrante porque al final te genera la sensación de que no eres suficientemente lector nunca, ¿no? Y precisamente ese es el problema que yo creo que cualquier persona que se dedique a leer de forma continua o que tenga como un hábito de lectura creado, pues puede enfrentar bastantes veces, ¿no? El hecho de pensar, es que nunca voy a poder ser suficientemente lector, cuando la realidad es que en el momento en el que lees tienes una serie de referencias implícitas o explícitas que otra persona no va a tener. Incluso una persona que haya leído supuestamente más que tú, pero igual si no habéis leído los mismos libros o no os gustan las mismas cosas, como que no vais a tener esa referencia común necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, sí que quiero dejar muy claro esto, que no os agarréis de forma... Bueno, que no es importante tanto fijarse en este tipo de cosas siempre, porque yo creo que a veces es muy frustrante. Y de hecho me ha pasado que una de las cosas que a mí más me agobiaban últimamente, que ya lo comenté también en otro podcast, era el hecho de los libros, ¿no? Como objeto. Como que llegaba un punto en el que yo sentía como mucha ansiedad, o sea, os lo digo, ansiedad real de pensar que tenía libros en mi entorno, que, o sea, es como que no paraba de ver libros en mi entorno, que no, muchos libros que no había leído, como y todo ese culto al libro que yo sinceramente pienso que a veces puede ser muy problemático, sobre todo a la hora de en reflejo con el resto de gente que igual no está leyendo esos libros, ¿no? O sea, hasta qué punto ese reflejo del culto al libro es necesario. Porque, no sé, igual que en otras culturas, como puede ser la del gimnasio o la de otro tipo de cosas, nos parecen molestas porque vemos bien que hay gente que se dedica a hacer ese culto a los libros y nos parece bien. Entonces es lo que pienso que es muy importante siempre, ¿no? Tener en cuenta que, bueno, o sea, para mí al menos es como eso. Yo estoy cansada de todo ese rollo de intentar, ya no ver una imagen, porque eso
porque yo creo que somos todos adultos y cada uno puede forjar su personalidad sobre lo que quiera, ¿no? Pero, y no digo que esté mal, pues es como cada uno crea su imagen en torno a lo que vive y lo que hace, ¿no? Pero, no sé, como que yo estoy cansada de esas cosas. Estoy cansada de tener que dar una idea constante de que leo y, o sea, no tanto que dar una imagen de que leo, sino como que no quiero que se me vea como algo guay, ¿sabes? Es como ya está, lo hago. Pues igual que hago otras cosas, también me gusta dibujar y no por eso me encasillas en, oye, qué guay esta persona que dibuja. No, es mi personalidad, pues igual que me gustan otras cosas, ¿no? Igual que me gusta dormir también, igual que me gusta, no sé. No sé, ¿sabes? Que es muy importante saber hasta qué punto estamos leyendo porque sí y, y hasta qué punto, no sé, como no agarrarnos tanto el culto al libro, que al final yo creo que eso es una cosa como un poco enfermiza y que está bien vista, no sé por qué. Y dedicarnos pues a lo que nos interesa en este caso, que es leer. Entonces luego si se deriva de eso pues una imagen externa, pues yo qué sé, chico, ahí no puedo hacer nada al respecto. Pero al menos como que eso no nos frustre la lectura, me explico. Entonces, bueno. Y entonces por último, quería dejar para el tema de la reflexión como una idea que creo que es la fundamental de estas reflexiones que estoy un poco dejando por aquí, que es la idea de que, ante todo, para leer muchos libros, hay que intentar dejar atrás la obsesión de que tenemos que leer muchos libros en la vida. Porque ante todo, yo creo que la lectura, una cosa muy interesante que tiene la lectura como actividad y como, pues no sé, como hobby o lo que sea, es el hecho de que al final es un viaje en el que tú decides, pues, a través de unos libros, pues, no sé, vivir la vida y pues aprender cosas que igual no conocías de otra forma, ¿no? Entonces creo que a veces se olvida mucho que ese viaje es parte de lo guay de leer, es decir, pues encontrar otros autores, encontrar una serie de reflexiones que nos interesan, encontrar una serie de imágenes que nos gustan, o no sé, o saber cómo, yo qué sé, te encuentras mal, pues saber qué tipo de libros puedes leer en ese momento. Es decir, también pensarlo en un sentido que habrá gente a la que no le guste, pero bueno, en un sentido utilitario con nuestra propia vida, en la forma en que nos relacionamos con los libros, ¿no? Y esto es muy importante porque a veces yo creo que de forma inconsciente la obsesión por los libros de alguna forma existe, ¿no? Existe esta idea de que es necesario, por lo que sea, por activa, por pasiva, aunque sea de forma negativa, ¿no? El hecho de tener que acceder a los libros y leer, ¿no? Y yo creo que no, o sea, jamás, eso nunca. Si tú quieres leer, creo que es muy importante que ante todo pienses que estás haciendo esto igual que puedes estar haciendo un curso de cocina, me explico. Es decir, que no tengas que pensarlo más serio de lo que es. Que al final leer es como una cosa que para mí es muy importante en mi vida y yo creo que cualquier persona que consiga, no sé, encontrar su mundo en la lectura, pues va a ser más feliz, no siempre, pero bueno, a mí me aporta mucha felicidad. Pero también pensar que no, o sea, pues lo que decías, las expectativas, ¿no? Que tampoco hay que pensar que nos va a salvar la vida la lectura, ¿no? Al final es, no sé, es como una forma de que cada persona, que mucha gente tiene o que cada persona tiene para intentar sobrellevar la vida de la mejor forma que puede, ¿no? Y entonces, no sé, como que yo creo que es muy importante lo que os decía. Todo el tiempo, pues, no obsesionarse con leer demasiado. De hecho, yo lo que me he dado cuenta estos últimos años, a raíz de lo que os contaba del reto de lectura, es que cuando me obsesionaba con leer muchos libros y me ponía al principio, yo qué sé, objetivos de 50 libros y no los conseguía, me sentía muy frustrada porque era como que me obsesionaba la idea de que tenía que leer demasiados libros, no sé. Y al final el tema con la obsesión es que muchas veces lleva al mismo lugar, que ese es el mismo lugar de siempre, que es incapacitante, que es la culpa y la frustración. Y no tenemos que estar ni frustrados ni agobiados cuando leemos. Creo que lo que tenemos que estar es un poco a ver qué nos da la lectura o que nos haga reflexionar, pero no jamás la frustración con el propio hecho de leer tiene que ser como una motivación para poder leer, ¿no? Y de hecho me he dado cuenta, por ejemplo, este año pasado, por ejemplo, o este año mismo, ¿no?
que sin darme cuenta, como simplemente enfocándome en qué era lo que quería leer a continuación y como enfocándome en ciertas cosas de la lectura que la lectura me daba, que sin querer he llegado a más de 50 libros, ¿no? Y que no me ha costado tanto. O sea, no me ha costado esfuerzo. Me ha costado esfuerzo de tener que sentarme a leer, pero que no es una obsesión como de... como antes, ¿no? O sea, es decir, obviamente pues para mí es muy importante seguir leyendo porque ya he cogido la carrerilla, ¿no? Pero no es como que yo me sintiera mejor solamente por pasar páginas y decir, hoy mira, he leído un mogollón. Porque al final yo lo que quiero también es recordar lo que he leído y sacar algunas cosas de esas lecturas que hago, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tema es muy importante también. Entonces, llegado a este punto en el que yo pues os lanzo un poco estas ideas de cuáles son las ideas fundamentales para leer en relación a la obsesión de la lectura, y una vez que hemos llegado a una especie de zen en el que queremos leer porque hemos encontrado nuestra motivación y estamos como dispuestos a leer, pero nos encontramos un gran hándicap, que es pues que no sabemos qué leer, ¿no? O no sabemos cómo poder leer de la mejor forma posible. Pues aquí van una serie de consejos que he encontrado, he ido recolectando este último año a través de ver muchos vídeos sobre cómo leer más. Bueno, ya que he hecho yo ese esfuerzo, os recomiendo que no hagáis eso, porque, no sé, no es que no aprendí gran cosa, o sea, aprendí algunos consejos, pero ahí fue cuando me di cuenta pues todo lo que os estoy contando ahora, ¿no? De toda esta importancia de leer por tus propias motivaciones, encadenar lecturas con otras y, ante todo, pues no obsesionarse con la lectura, que era lo que me pasaba a mí. Entonces, bueno, para empezar, creo que esto es una cosa como un poco obvia, pero que es muy importante, es conocer qué es lo que te gusta leer. Y me dirás, pero Inés, ¿qué dices? Pero Inés, ¿qué dices? Y yo te digo, pues sí, pues esto es un tema muy importante. Porque yo me sucede que muchas veces me encuentro personas que se frustran porque no encuentran cosas que leer, y me doy cuenta de que es porque no han encontrado qué tipo de libros le gustan. Y claro, eso pues genera frustración, porque cuando no encuentras el tipo de libros que te gustan, te sientes fatal, porque dices, pues de repente me he dado cuenta de que me encanta, yo qué sé, me encanta este libro, pero no sé por dónde seguir. Y eso es una cosa que le puedes pasar incluso a tanto la gente como que ha empezado a retomar el hábito de lectura, o que leía poco y ya quiere empezar a leer, como incluso la gente que lleva leyendo un mogollón de años, en plan súper lector, y que de repente se ha encontrado en esta situación. Entonces, para mí es muy importante que esto, o sea, tener claro esto, y si no sabes por dónde empezar, pues es tan sencillo como pedir consejo. Pues igual que con tu vida hay cosas que no sabes muy bien qué hacer, pues pedir consejo. Y pues pensar, ¿qué tipo de cosas me interesan? No sé, pues igual no conozco libros que hablen sobre eso, pero igual me interesa, yo qué sé, mogollón las plantas tropicales. Pues igual le puedo preguntar a alguien sobre libros que hablen sobre plantas tropicales, o que estén ambientados en sitios tropicales. No sé, ¿sabéis? Como ese tipo de... igual me encanta, no sé, conocer mundos acuáticos. Pues igual, yo qué sé, me interesaría como una novela que estuviese ambientada en el mundo acuático, o un ensayo que reflexionase sobre el agua. No sé, cosas así, ¿me explico? O sea, como coger los temas que os interesan en la vida real y pensar, pues, vale, pues me gustaría leer cosas que estuviesen ambientadas aquí, o que hablen sobre este tema, no sé. Y entonces, vale, y tú dirás, vale, pero yo tengo estos temas aquí que ya sé que me gustan, y ahora ¿qué puñetas hago, Roy? ¿A quién le pregunto? Pues aquí lo bueno es que tenemos muchas soluciones muy diversas. Mi recomendación sería siempre que fueseis a los expertos primero, que en este caso para mí serían las librerías. Si tenéis una librería cerca, que preguntéis a los libreros, que para eso están, que son los que saben. No sé, pues yo qué sé, a ver, no siempre te pueden contestar, pero muchas veces te suelen contestar y saben de lo que hablan, ¿no? Y también a las bibliotecas, que los bibliotecarios también son gente que sabe mucho
de los libros que tiene ahí. E incluso si os fijáis, muchas veces en las librerías también hacen sus propias recomendaciones, por algo los harán, porque algo han tenido que leer para poder recomendar esos libros, ¿no? Entonces, no sé, preguntadles a ellos, o sea, vas a una biblioteca y les... No sé, puedes incluso decirle, mira, pues es que yo llevo un mogollón de tiempo sin leer, estoy un poco perdido, no sé, ¿me puedes recomendar algún libro que sea, no sé, que me motive a leer? Pues yo qué sé, que no tienen por qué... Incluso puede ser como un libro que os ayude a retomar un poco el hábito de lectura, pero tenéis que tener en cuenta pues que esa gente está ahí y valorar mucho pues que existen y que os pueden echar un cable, ¿no? Que al final, yo qué sé, son gente que sabe, ¿no? Y vale, pues no sé. Y vale, imaginaos que os da mucha vergüenza hablar con gente desconocida y no queréis ir a un libro a preguntarle porque os da mucho corte. Pues ¿qué hacéis? Pues aquí sería mi segunda opción, que es ir a internet. Pero no vayáis a Google, porque Google es un sitio que tiene muchas respuestas, pero no, igual no tiene las respuestas de las preguntas que estabais buscando, ¿no? Entonces, yo os recomiendo buscar en YouTube, sobre todo, pues yo qué sé, libros de... yo qué sé, libros sobre no sé, distopías, por ejemplo. Y seguro que encontráis un montón de canales de YouTube o vídeos de gente que hace vídeos de YouTube que os van a poder recomendar esos libros, seguramente. Y si no, seguramente que si os metéis en Goodreads podéis encontrar en las listas, aunque esto es un poco más complejo, pero bueno, si necesitáis que os lo explique en algún momento, yo lo explico. Podéis encontrar también listas con esos libros. Claro, yo entiendo que la diferencia que tiene esto con la vida real es que es probable que en internet pues las cosas que recomienden no se adapten del todo a vosotros, pero yo creo que ahí es muy importante que a partir de, o sea, que vosotros vayáis formando vuestro propio criterio acerca de lo que leéis. Muchas veces nos dejamos llevar por las primeras recomendaciones que nos dan y yo creo que es muy importante recibir las recomendaciones adaptadas también a nuestras necesidades, porque igual nosotros queremos leer un libro sobre plantas tropicales y no una novela. O igual no solamente nos interesan las palmeras, sino nos interesan todas las plantas tropicales, ¿me explico? Pero son cosas que vosotros y vosotras tenéis que ir trabajando poco a poco cuando os vayan recomendando cosas. Y es a partir de ahí, a partir de ir encontrando ciertos libros, cuando también vosotros tenéis que hacer una labor de encadenar lecturas. Y eso, no sé si os apetece, bueno, voy a comentarlo ahora, ¿vale? El tema de encadenar lecturas. Creo que este es un tema muy importante y que a veces como que no se le da suficientemente, o sea, el suficiente valor para lo que significa para la lectura, que es bastante. Pero es muy importante tener esto en cuenta porque muchas veces cuando estés leyendo una novela aparecen referencias a otras cosas en la novela e incluso referencias a otros libros, referencias a otros autores, referencias a cierta música, referencias a ciertos, no sé, filósofos, referencias a muchas cosas, porque al final si no tienes referencias no puedes escribir una novela, o ni una novela ni nada. O sea, puedes si quieres, pero bueno, yo qué sé, no sé, me parecería un poco raro, ¿no? Pero bueno, el tema es que igual este tema es como que es algo que os pasa desapercibido cuando estéis leyendo, pero aunque no lo parezca, son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas referencias muchas veces os pueden conducir a sitios y a lectores y a una serie como de conexiones que pueden ser muy buenas para vosotros. Y esto lo digo porque muchas veces sucede que, no sé, vale, por ejemplo, mira, os pongo un ejemplo reciente, ¿no? Yo estaba leyendo un libro de Murakami que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Que era como una especie como de ensayo. Bueno, ya os lo conté creo en la newsletter, ¿no? Pero era un ensayo de Murakami, ¿no? Y entonces él, que tiene experiencia como traductor de libros, estaba contando en cierto momento del libro que había terminado de traducir El Gran Gatsby de Fitzgerald y que era uno de sus libros favoritos, bueno, que es un libro que le encanta y tal. Entonces el caso es que yo pensé, pues a mí en verdad Murakami me gusta mucho, como que es una persona que a nivel como eso, literario, como que valoro mucho, y pensé,
pues si tanto le ha gustado traducirlo, porque no solamente es que le haya gustado el libro, sino que encima lo ha traducido al japonés, pensé, pues igual me puede interesar el libro, ¿no? Pues entonces lo busqué, como que vi un poco la sinopsis de qué iba, que me sonaba un poco, y no sé, como que lo vi un libro que podía ser interesante para mí, así que pues dije, bueno, pues voy a leerlo, no tenía nada en ese momento que me apeteciese leer mucho, y lo leí. Y lo leí como en 3 o 4 días y me pareció una novela increíble. Claro, tú puedes pensar, vale, no siempre pasa esto, pero es que muchas veces, sin darse cuenta, tú puedes, a través de una novela que ya has visto referencia en otro sitio, llegar a una novela que no sabías que te podía gustar tanto. O sea, no, obviamente no siempre aciertas, pero muchas veces el hecho de que una persona en otro libro te referencie ese libro es una forma en la que tú, sin quererlo, de repente puedes llegar a otra novela y de repente pues tener otra experiencia diferente con la lectura, ¿no? Entonces esto es muy importante que lo tengáis en cuenta cuando leáis. Yo qué sé, pues no tenéis por qué apuntar siempre las referencias que tengáis en los libros, pero si, no sé, estáis leyendo un libro y de repente está referenciando otra cosa y eso os interesa, no tengáis miedo de parar la lectura, apuntarlo en algún sitio y luego buscarlo. Y pues, no sé, igual de repente os encontráis con que hay cosas que os gustan mogollón que no sabíais que os interesaban, o de repente ubicáis sitios que de repente pues nunca habíais ubicado antes, ¿no? Yo creo que ahí, pues entre leer entre líneas y sacar esas referencias es una de las partes para mí más divertidas de leer. O sea, realmente tenéis que pensar que para cualquier libro ha tenido que existir una referencia anterior, ¿no? Entonces el hecho de poder aprovechar esas referencias anteriores es lo que más valor tiene para una serie de cosas, o sea, para muchas cosas. Desde para entreteneros más o para conocer otros sitios, no sé, o sea, como ese no quedarse simplemente con la historia, sino si algo os interesa, pues ir más allá y coger esas referencias y seguro que encontráis algún libro que de repente os sorprende, ¿no? A mí me sucedió con este libro que me gustó mucho, me parece una novela genial y de hecho, pues a partir de esa lectura me ha empezado a interesar leer a Scott Fitzgerald, ¿no? Pero fíjate, o sea, igual si yo no hubiese leído esa novela referencia de Murakami, pues igual no lo hubiese leído ahora, ¿no? Y no me hubiese interesado ahora, ¿no? Eso es muy importante. Y luego en esa misma línea de lo que os comentaba antes, hay un tema importante también aquí, que es la idea de que no te obligues a leer cosas que no estás disfrutando. Y esto creo que es una cosa que, bueno, cada vez pasa menos, afortunadamente, pero no sé, como que siempre he tenido la sensación de que era una cosa que estaba como muy presente en la cosa de leer, ¿no? Esta idea como muy de colegio de que tienes que leer un libro hasta el final si no te gusta. Y yo creo que, es injusto para un lector, sea el tipo que sea, que te sientas obligado a leer un libro que no te gusta cuando en el resto de cosas igual no lo haces, ¿no? En el sentido de, no sé, ¿por qué vas a ver una película? Imagínate, estás viendo una película en Netflix, ¿no? Y te está pareciendo aburridísima. Y vale, a veces que la terminas de ver porque es no sé, si no te aburre demasiado, pues tampoco. Pero ojo, si te puedes quitar esa película de verla porque te está aburriendo mogollón, ¿por qué no lo haces con un libro? Es decir, es que no significa... Si no te gusta ese libro ahora, no quiere decir que ese libro esté desterrado para siempre en el mundo de los libros y que jamás lo vayas a leer. Simplemente es como... Los libros pues tienen momentos para cada persona. Y quizá ese libro que ahora te parece un coñazo, pues igual dentro de 3 años de repente lo encuentras ahí, lo lees y te parece una novela increíble. Porque también es como... Hay que entender que la lectura tiene sus momentos y no quiere decir que porque un libro no te guste ahora no te vaya a gustar dentro de 3 años, ¿no? O no sé, también los libros envejecen. Hay libros que cuando los leíste te encantaron, pero después pues son una mierda. Porque envejecen muy mal. Y eso no quiere decir nada, simplemente quiere decir pues que igual ese momento en el que tú leías el libro te parecía aburrido, pues no era el momento para ti y no quiere decir nada malo. Entonces, no sé, yo creo que no hay que tener miedo a que si un libro se te está atragantando, o sea, no te tortures, o sea, déjalo, ya está, no pasa nada, o sea, puedes seguir con tu vida. Y de hecho muchas veces sucede que cuando dejas un libro a medias sin leer, después lo retomas y te recuerdas de muchas cosas, o sea, que tampoco has perdido el tiempo realmente. E incluso puedes encontrar referencias que te sean interesantes en ese libro, a pesar de que tampoco te guste el libro, ¿no? Pero creo que es muy importante eso, darse cancha, en plan, es que
Ya os lo decía al principio, o sea, tú al leer no vienes a sufrir. No sé, o sea, puedes sufrir si crees que es necesario porque, yo qué sé, porque quieres el libro para algo específico, vale. Pero si estás leyendo simplemente por hobby, es como no merece la pena pasarlo mal por un libro que tampoco te está dando nada, ¿sabes? No sé, y creo que además es que eso es una lógica como muy de colegio, muy de... Tengo un profesor que me va a pegar en la mano si no me leo el libro, o sea, se me suspende, y es como no estás compitiendo contra nadie, no estás en clase. Pues si no lo quieres leer, pues lo dejas y tampoco pasa nada, no se va a morir nadie, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues eso es un poco también como muy importante. Luego, otra cosa que yo creo que se puede... Ya os había comentado hace un rato las reflexiones que hice al principio. Tiene que ver sobre todo con la idea de adaptabilidad de la lectura. Ya os decía antes que, bueno, que yo pienso que cada persona pues tiene una vida distinta y que hay gente pues que tiene una vida muy ocupada y una vida muy difícil para poder hacer hobbies o tener tiempo libre o ocio en general. Y eso que entiendo que a veces es como muy difícil encontrar un rato para leer. Pero yo creo, y lo creo bastante fervientemente, que es el hecho de que, vale, pues no tienes tiempo para leer ahora, pero seguro que hay un hueco en el que puedes leer, aunque sean 5 minutos. Y no sé, creo que es muy importante tener en cuenta no solamente ese tiempo que igual está disponible o no está disponible, sino también adaptar las lecturas a ese tiempo. Es decir, por ejemplo, no puedes pretender leer un ensayo súper sesudo cuando estás en el metro. Es que es imposible. O sea, tú en el metro no te apetece, o sea, en trayectos cortos de tiempo no tienes la mente como para estar metiéndote en un ensayo difícil. Pues ya una novela, pues igual una novela que te parezca como algo entretenido, pues para que ese rato que vas en el metro no se te haga pesado, no tengas que repetir 30 páginas otra vez, ¿sabes? O yo qué sé, por ejemplo, pues si tienes más tiempo y tienes una lectura que tienes, yo qué sé, tiempo esperando para leerla, pues y puedes leerla en verano, pues déjalo para verano, ¿sabes? Pero como esta idea de adaptabilidad de lectura, de que yo creo que a veces, muchas veces, dejamos de leer ciertas cosas porque nos parecen difíciles, me refiero, dejamos de leer porque encontramos cosas de repente que nos parecen súper difíciles y decimos, jo, es que no me apetece leer. Obviamente, claro, no te va a apetecer leer una cosa que es muy sesuda, es que es normal. Y si no estás acostumbrado a ello o no estás en el rollo para leer esa movida, pues obviamente pues no te apetece leerte eso. Y pues al final eso, de nuevo, genera una sensación de culpa o de frustración que puede ser muy contraproducente para lo que queremos hacer, que es leer. Entonces yo creo que es muy importante también que encontremos lecturas adaptadas para cada momento. Y no sé, pues si estamos en un transporte público o estamos esperando en la consulta del médico o lo que sea, pues llevarnos lecturas que son más acordes a ese momento, que nos permitan pues concentrarnos más en lo que estamos leyendo y que de alguna forma pues eso cumpla su función, que es tenerlos pendientes de la lectura, ¿no? Y no sé, yo creo que este tema es muy muy importante porque, o sea, obviamente pues en cada momento de la vida vas a poder tener más o menos tiempo libre para dedicarle a la lectura en este caso, ¿no? Pero yo sinceramente, si lo comparo con otros años de mi vida en los que estaba más ocupada, pienso que, no sé, o sea, eso no sé, como que a mí en mi caso, no sé si era porque soy estudiante, tal vez era por eso, pero incluso cuando estaba como compatibilizando dos cosas a la vez, como, no sé, yo siempre he sentido que en mi vida era algo prioritario y que le tenía que dedicar tiempo. Entonces, no sé, o sea, como que yo soy muy comprensiva en ese sentido de, vale, pues entiendo que no te apetece leer o que, yo qué sé, que se te hace bola, vale, lo entiendo, pero yo confío mucho en que siempre hay tiempo para leer. Siempre hay tiempo para leer. Aunque sean 5 minutos, de verdad, es que no necesitas más. Pero si quieres leer, o sea, tienes que al final pues encontrar formas en las que ese tiempo sea adaptable a tu vida. Por ejemplo, por eso me gusta mucho Duolingo. No estoy patrocinada por Duolingo, quiero decirlo. Porque al final, yo qué sé, yo tengo 5 minutos o 10 minutos en el autobús
o tengo 5 minutos al día para dedicarle al francés. Obviamente, pues nunca le he dedicado 5 minutos al día al francés desde hace 2 años, pues es muy difícil que le vaya a dedicar tiempo ahora. Pero si estoy 4 o 5 días dedicándole 10 minutos a Duolingo, pues al final no se me hace nada costoso. O sea, es que me levanto, lo hago y me olvido de que tengo que hacer el Duolingo. Entonces es un poco la idea, que al final yo creo que en un momento en el que eres capaz de incluir ese ratito de tu vida a eso, o sea, ese ratito en tu vida cotidiana, pues a un punto en el que te es muy fácil adaptarlo a tu realidad y casi es como si como que no te cuesta esfuerzo realmente. Aunque te cuesta esfuerzo, pero que es como que se te hace mucho más fácil de hacer. Así que, no sé, o sea, para terminar un poco este capítulo quería darnos el último consejo, y creo que es el consejo más importante, que tiene como dos vertientes. Una sería una vertiente más analógica o más íntima, y otra es una versión como más, pues eso, más abierta, ¿no? O más de internet, que sería el hecho de compartir tus lecturas. Yo creo que este tema, aunque ya he dicho que todo es muy importante, pero bueno, para mí este tema es como el que más disfruto de todo lo que tiene que ver con leer. No tanto como en cada las lecturas, pero creo que este tema pues como que es lo que más disfrutable hace leer, ¿no? El hecho de compartir las cosas que lees al final siempre genera como una complicidad con ciertas personas para poder hablar de libros, ¿no? Yo creo que cada persona pues obviamente le dedica una importancia a los libros que otras igual no, pero me he dado cuenta desde hace bastantes años que la lectura une mucho a la gente. No sé, o sea, no sé por qué, pero como que une mucho a la gente. No sé si es porque al final, no sé, nos da consuelo, nos cuenta cosas, no sé, pero une mucho a la gente en general la lectura. Aunque sean personas que leen cosas muy distintas, ¿no? Pero, no sé, me da esa sensación siempre. Y de hecho, como que por eso quiero plantearos como esta opción de compartirlo de dos opciones distintas, porque, bueno, puede ser que simplemente pues, os apetezca compartirlo con unas personas cercanas a vosotros, vuestra familia, vuestros amigos, cosas así, que es para lo que planteo la idea de hacer un cuaderno de lectura, que ya os comenté en algún otro podcast y que yo voy a recomendar siempre porque me parece como una forma súper guay de registrar vuestras lecturas en un sitio y tenerlas ahí pues si os olvida lo que habéis leído. Y por otra parte, no sé, veo guay las redes sociales como un sitio para compartir libros. No tenéis por qué haceros una cuenta de libros específicamente, pero bueno, yo qué sé, pues de vez en cuando, no sé, si os leéis un libro que os apetece y os lo apetece compartir lo que pensáis, pues no sé, yo lo veo como algo muy guay. Aparte, no sé, como que es algo que siempre me apetece ver de gente de mi entorno. Igual pues no me apetece en ese momento, igual no lo leo en ese momento, pero igual luego dentro de un rato me apetece leerlo después. No sé, o sea, pienso que es una forma como de, no sé, como de tener una conversación con personas que igual pues no tendrías en otras circunstancias, ¿no? Y como ya os he dicho, creo que la lectura une mucho a la gente. Entonces como que me gusta mucho siempre que haya un libro, porque creo que un libro es como una forma fácil de generar una conversación. No sé, incluso aunque sea para decir, que esto es una mierda, pero ya se genera una conversación. O sea, eso es, no sé. No hay muchas cosas, aparte del deporte, bueno, del fútbol, que puedan decir esas, o sea, que puedan tener esa capacidad como tan inmediata de generar un debate o una conversación en torno a eso, ¿no? Pero sí, entonces bueno, yo os recomiendo esas dos formas de compartir libros y bueno, en general si podéis como, o sea, no os cortéis a la hora de compartir las cosas que leéis porque a cualquier persona le puede interesar, o sea, no tenéis que ser muy leídos o saber mucho para poder compartir lo que leéis, ¿sabes? Siempre va a haber una persona que se sorprenda o que a la que le descubráis una cosa nueva que no sabía. Entonces yo creo que solamente por eso y por generar una conversación es más que suficiente y más que una forma de pasárselo guay. En ese sentido, como de generar una conversación. Así que bueno, pues hasta aquí el fin del capítulo.
no sé si a veces me da la sensación de que hablo demasiado. Bueno, puede ser, es que estoy sola. Entonces, bueno, pues yo tengo mucho carrete. Puedo estar aquí hablando el tiempo que me dejéis. Pero sí. Igualmente, pues nada, quería daros las gracias porque creo que llevo bastante tiempo sin subir capítulo y no sé, no tengo ni idea si se va a coger mucho este capítulo, no tengo ni idea, pero bueno, igualmente como que si habéis llegado hasta aquí o en general pues si habéis escuchado este podcast pues os lo agradezco mucho porque bueno pues me estaba costando volver, así que pues es guay poder por fin sentarme un rato a hablar sobre libros y no sentirme como que tengo que hacerlo, no sé, simplemente hacerlo y por placer. Y no sé, ha sido como guay poder verbalizar como todas estas cosas que llevo pensando bastante tiempo. No sé, o sea, es como... No sé, creo que es necesario. O sea, para mí es como muy bueno hacer este podcast porque me permite como colocar todas mis ideas en torno a un tema en un sitio. Y no sé, y verbalizarlas para mí está bien. Porque al final es como dejar de rumiar en mi cabeza y decirlas en un sitio. Y yo qué sé, generar conversación, otra vez. Así que, pues eso es un poco lo que os tenía que comentar. Así que, bueno, antes de terminar y despedirme de vosotros y vosotras, quiero comentar que no sé si lo sabíais o lo dije, bueno, no sé. Pero ya os comenté en algún otro capítulo la idea que tenía de hacer un club de lectura. Que esto es una cosa que no he comentado en el podcast, pero que también me parece guay. Pero bueno, esto lo dedicamos otro día. Así que, bueno, os quería comentar que he hecho una lista de libros que pueden... O sea, cogí las recomendaciones que me pusisteis en Instagram de los libros que os interesaría también meter o pues que hiciésemos un club de lectura. Y nada, he hecho una lista de libros que creo que pueden estar bien. Así que lo que voy a hacer cuando publique este podcast es pues daros algunas opciones para un primer club de lectura. Y bueno, os explicaré un poco pues cómo he pensado que quiero que funcione. Así que nada, tendréis toda la información relativa al club de lectura en las redes sociales de Un Gato Jazz. Y pues eso, que nada, simplemente era para comentaros que eso, pues que ya creo que va a arrancar el podcast, el club de lectura. Y que, bueno, pues si os interesa, pues que ya os comentaré un poco pues cómo funciona el asunto. Así que nada, de nuevo, pues muchísimas gracias por estar ahí otro día más y que os mando un beso muy grande. Os cuidáis, por favor, cuidarse mucho y quererse mucho. Y nada, que nos vemos muy prontito, ¿vale? Así que nada, os mando un beso. A bientôt.